Gracias, Valeria. Justo cuando iniciamos una nueva hora en nuestra programación, las 8 de la mañana, es que tenemos mucho gusto de conversar con ustedes. Deseo mostrarles este libro que se llama Más asalariados, menos salario, la realidad tras del mito del país de independientes, que ha sido elaborado por nuestro invitado Bruno Rojas y por Silvia Escobar de Pavón. Este estudio es muy importante, fíjense, porque nos da a partir de bases científicas, de selección de información, un panorama de lo que está pasando en el país, justo cuando comenzamos a hablar de si nos merecemos o no nos merecemos un incremento salarial los trabajadores. Bruno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Erika, buen día, muchas gracias muy bien siempre por esta oportunidad y también saludamos a todos los amigos y amigas que siguen comenzando el día. El asunto que más me ha llamado la atención al apenas hojear este documento es que ya en el país no hay tantos emprendedores, trabajadores por cuenta propia, que asalariados. ¿Por qué ha cambiado la situación? ¿Qué pasó? Principalmente porque nuestro país, el capital, los empresarios y también los emprendimientos, así sean pequeños, familiares, requieren cada vez más trabajadores, es decir, otras personas, además de los miembros familiares, para poder llevar adelante un negocio, para poder llevar adelante una actividad económica. En ese sentido, la información que hemos podido recabar nos muestra específicamente que esencialmente en las ciudades ha habido un incremento notorio de la gente que vive de vender su fuerza de trabajo, es decir, que vive de un salario para poder subsistir, para poder cubrir sus necesidades básicas. Esto también nos está mostrando que las formas de producción, las actividades económicas que dependen de lo que significa la explotación del trabajo, también se van extendiendo paulatinamente en nuestro país. Y no solamente en las ciudades, Erika, sino también en el campo, en el área rural, haciendo digamos, manejando la información disponible, mostramos que de un 9% se ha incrementado casi a un 17% de la gente que en el campo, por ejemplo, vive de un salario o vive de vender, en este caso, su fuerza de trabajo, es decir, sus habilidades, sus capacidades, tanto físicas como intelectual. Y este es un cambio importante que observamos, Erika, tan importante en el sentido que nos está mostrando sencillamente cuando uno se pregunta si hay trabajo en el país, hay empleo en el país, el tipo de empleo que no solamente demanda a la población, sino principalmente el que encuentra para poder subsistir, es aquel que implica el vender, reitero, la fuerza de trabajo de una persona, ¿no? Bueno, ¿y esa fuerza de trabajo estará siendo justamente remunerada? No, no. La respuesta, podemos decirla en forma contundente, no. Los salarios que tenemos en el país actualmente son bastante bajos. Los datos justamente que comentamos en esta publicación nos muestran que, por ejemplo, 65 de cada 100 obreros ganan por debajo del promedio de alrededor de 1.573 bolivianos, 1.473 bolivianos en el año 2010 y por debajo de 1.740 bolivianos aproximadamente en el año 2011. También estamos hablando de que un poco más del 70% de las mujeres ganan por debajo de estos promedios. Los jóvenes son aquellos que también perciben salarios por debajo de este promedio que estamos mencionando, de estos promedios de ambos años, y si hablamos de eventuales, de gente que está a contrato fijo, que está con empleos temporales, con empleos eventuales, también perciben un 80% de lo que percibe, por ejemplo, un trabajador a contrato indefinido. Estos datos nos están mostrando sencillamente que hay un elevado porcentaje de personas, de asalariados, que ganan muy poco. Otros datos, por ejemplo, también para simplemente mostrar este panorama crítico de los salarios, nos muestran que 25 de cada 100 obreros ganan por debajo del mínimo nacional. Estamos hablando actualmente de 815 bolivianos.
Estamos hablando también de un poco más del 30% de las mujeres asalariadas que ganan por debajo del salario mínimo nacional, de casi 75 trabajadoras del hogar que ganan por debajo de este mínimo nacional, y son estos datos que nos están mostrando que la gente ocupada, en este caso la gente asalariada, sencillamente perciben ingresos bastante bajos. ¿Con cuánto podrá vivir una familia? Porque yo estoy haciendo cálculos en mi cabeza diciendo 1.700 bolivianos. ¿Qué pasa si tengo 2 niños? No estoy hablando siquiera en colegios privados ni particulares, sino la alimentación, el transporte, la ropa que uno tiene que comprar. A mí me ha tocado comprar a veces hasta 2 pares de zapatos para mi hijo que los acaba destrozando al mes. Y me pregunto qué hace una familia con un ingreso así. ¿Obligará esto a trabajar al resto de los miembros de la familia? Sí, una tendencia, una característica del empleo en nuestro país, particularmente en las ciudades, en el eje central urbano, hablamos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz del Alto, nos muestra una mayor incorporación de miembros de la familia, es decir, en el empleo, en el mercado de trabajo, buscando las pocas alternativas también que existen de trabajo, tanto en el sector informal como en el propio empleo asalariado, como estamos enmarcando en esta entrevista, pero sí es evidente esta incorporación de la mujer, de los hijos en el mercado de trabajo. Y lo penoso justamente está en cuanto a aquello que mencionábamos al principio, en el sentido que los salarios, los ingresos que encuentran en este mercado de trabajo no precisamente está a la altura de cubrir por lo menos una canasta de alimentos, una canasta normativa alimentaria. Estamos hablando concretamente de casi 65 personas que viven del trabajo asalariado en nuestro país y principalmente en las ciudades, no cubren ni siquiera una canasta normativa alimentaria básica. Es decir, los nutrientes mínimos que una persona, para no, digamos, desfallecer, para no morirse de hambre, necesita para poderse recuperar. Esto es lo que se menciona cuando hablamos de que el trabajador necesita reproducir todo aquel esfuerzo físico e intelectual desplegado en una actividad económica. Y este dato es preocupante, Erika, amigos, amigas de Comenzando el Día, porque estamos hablando sencillamente de una situación que nos muestra que lo que gana una persona a partir de un empleo asalariado sencillamente no alcanza ni siquiera para cubrir estos nutrientes. Si hablamos de una canasta... Se involucra toda la familia y a pesar de eso es difícil. Así es. Y si hablamos de una canasta básica, también básica, una canasta básica familiar, además de los alimentos, hablar de transporte, hablar de vivienda, hablar de salud, de educación y otras necesidades básicas, servicios básicos para el trabajador. Estamos hablando de, en este caso, un cálculo que hicimos para el año 2010 de 4.550 bolivianos, 2011 también, nos muestra que justamente más de 85 trabajadores asalariados perciben ingresos por debajo de esta canasta básica familiar. Entonces estamos hablando sencillamente de un panorama donde lo que gana un trabajador o una trabajadora en los diferentes sectores, sector público, en el sector privado, en el sector semiempresarial, que simplemente como dato adicional es un sector que ha crecido en términos de requerimiento de trabajadores y trabajadoras, son sectores donde sencillamente los salarios están bastante deprimidos. Entonces no están tan locos los de la Central Obrera Boliviana cuando dicen 8.000 bolivianos de salario mínimo para el mantenimiento, por supuesto, de una familia. Este es algo bien importante de mencionar. La demanda de la Central Obrera Boliviana y de los trabajadores afiliados en torno a esta entidad matriz es una demanda que corresponde sencillamente al costo de vida. Es decir, si un trabajador, una trabajadora, si acá el amiga de Comenzando el Día agarra un bolígrafo, un lápiz, papel y empieza a calcular cuánto mensualmente se necesita en cuanto a alimentos, cuánto se necesita en la
para preparar estos alimentos, es decir, gas y otros recursos energéticos. Si hablamos de transporte, cuánto uno gasta en transporte, cuánto gasta en alquiler de vivienda, cuánto gasta en vestido, en educación, en salud, también en distracción, porque es parte de lo que significa la recuperación, el que el trabajador pueda recuperar sus energías específicamente. Si esto lo estimamos en función de una familia tipo, de una familia promedio, hablemos así, de 5 personas, sencillamente el monto que vamos a poder obtener con este ejercicio está muy cercano o por encima de los 8.330 bolivianos que demanda la Central Obrera Boliviana. Por tanto, estamos hablando de una demanda histórica, de una demanda importante en términos de que el valor de la fuerza de trabajo en nuestro país y en la economía capitalista debe ser aquel que corresponda a aquello que el trabajador necesita para poder sobrevivir, para poder subsistir. No estamos hablando de otro monto, Erika, no estamos hablando de un monto que hable de lujos, de un consumo, digamos, de lujo para el trabajador. Estamos hablando de lo necesario, estamos hablando de aquello, de lo indispensable. Entonces, claro, cuando el gobierno reacciona mencionando que es imposible hablar de un incremento de esta naturaleza, está hablando o está reconociendo sencillamente el gobierno de que uno de los factores que permite que los empresarios ganen en este país, una ganancia que se ha ido incrementando en estos últimos años, justamente tiene relación a que utiliza fuerza de trabajo barata y que se traduce, lo que mencionábamos al principio, en estos montos bajos que se cancelan a los trabajadores. De alguna manera eso nos conectará, Bruno, con un proceso, una profundización de la flexibilización laboral. Por supuesto, estamos viviendo este proceso de flexibilización laboral. Es más, en la década de los años 2000, la flexibilización laboral se ha profundizado en términos de las prácticas que utilizan los empresarios para poder explotar fuerza de trabajo, prácticas que se traducen, por ejemplo, en esta proliferación de contratos eventuales, de contratos temporales, de consultores en línea en el sector estatal, de consultores individuales. Se traduce también en la flexibilización salarial, por cuanto se habla de un salario básico, se quitan o se desmerecen, digamos, todo aquello que significa los beneficios colaterales al salario. Hablamos de otros que hacen a la mejora del salario, por ejemplo, el bono de antigüedad, ya es simplemente un beneficio de pocos, el bono de producción, la prima anual, el bono de movilidad, son sencillamente derechos que se niegan a una buena parte de los asalariados en nuestro país. Estamos hablando también en general de flexibilización en tiempos de la jornada de trabajo. La jornada de 8 horas ya es simplemente una formalidad en nuestro país, se trabaja muy fácilmente por encima de las 8 horas, pero también ocurre una figura en términos de subempleo, por cuanto hay un incremento importante de personas o de trabajadores que trabajan por debajo de las 8 horas, no porque se cumpla la jornada establecida por la Ley General del Trabajo, sino sencillamente porque la demanda ahora en el mercado de trabajo corresponde a menos horas de trabajo. Estamos hablando de trabajadores subutilizados, subempleados, que, pues, claro, pocas horas de trabajo, eso significa también que generan pocos ingresos específicamente. Y por último, cuando hablamos de flexibilización laboral, estamos hablando que otros derechos como el contar con un seguro médico, aportar a la jubilación, son derechos negados a una muy buena parte de la población trabajadora. 80%, 80 de cada 100 trabajadores asalariados carecen de la protección social correspondiente cuando hablamos de jubilación. En fin, toda esta flexibilización laboral está presente, vivimos todavía un periodo de este tipo, pero algo muy importante, Erika, el Estado es uno de los, como principal empleador, es también los principales violadores de estos derechos laborales. Comete actos ilegales en contra de los derechos laborales, que de tal modo que cuando hablamos de salarios,
cuando hablamos, por ejemplo, de respeto a la jornada laboral, de las conquistas laborales, como en el caso de los trabajadores médicos, sencillamente estamos hablando de un Estado que desconoce su propia constitución, desconoce su propia razón de ser en términos de ser el protector, de ser aquel ente que pueda velar por la vigencia de los derechos laborales. Entonces, un panorama de flexibilización laboral, de flexibilización del empleo en general, y donde los salarios nos muestran el indicador más grave en términos de lo que significa la subsistencia de la gente. Bruno ha sido muy amable en compartir esta información, además recogida de una manera sistemática y contenida en este documento que le pertenece al CETLA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Nosotros cumplimos con mantenerlos informados sobre todos estos temas, las investigaciones que son importantes porque de alguna manera diseñan el panorama que se avecina en el país. Y sí, mucho me temo que Bruno está pues con el dato correcto. Ahora tenemos que hacer vaca en las casas para poder salir adelante.